Pasa a vosotros, hermano. Buenas noches. El pastor Gamaliel, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, en un programa más para poner en evidencia la falsa doctrina de la iglesia o la secta La Luz del Mundo. Estamos esperando al pastor Yáñez que se haga presente, y el tema que nos ocupa el día de hoy es un apóstol, fundamento de la iglesia. Fíjense qué tema tan interesante. Un apóstol, fundamento de la iglesia. Damos la bienvenida a Lázaro Yáñez, al pastor Lázaro Yáñez desde allá de Torreón, Coahuila, o no sé si ahorita está en Estados Unidos, Rubén Ponce, Miguel Ángel Flores. Esperemos que pronto arribe a la emisión el pastor Héctor Yáñez para empezar a desarrollar el tema. Bienvenida también Leonor García. Entre tanto, ya llegó aquí el hermano Yáñez y vamos a agregarlo. A ver, hermano Yáñez, ¿cómo es que te puedo agregar a la emisión en vivo? No sé si estés usando otro móvil, porque no puedo agregarte. Puedo agregar a todos los que llegaron: Miguel Ángel, Leonor, Rebequi, Rubén Ponce, pero a Héctor Yáñez no puedo agregarlo. ¿Qué estará pasando, hermano? A ver. A ver, hermano Héctor, por favor, ponme un like, algo así, a ver si, o salúdame, así, una manita, a ver si logramos entrar en que le entres en la emisión. El tema está muy interesante. Un apóstol, fundamento de la iglesia. Vamos a ver qué dice la Biblia. A ver, hermano Yáñez, Héctor Yáñez, agregar. Ya estamos agregando a Héctor Yáñez. A ver, con las palabras cabalísticas, mene, mene, ahí está. ¿Me escuchas, pastor? Sí, hermano, muy claro, bastante claro. Deja acomodo el teléfono aquí en mi stand. Ahí estamos. Bueno, ya te estás haciendo de equipo para transmitir. Qué bueno. No, pues este fue un regalo de la hija mayor. Me regaló este stand, brother. Y está muy Muy bien. práctico, ¿eh? Ya. Pues ahí estamos, qué bueno. Saludamos Pues a la paz Claudia de Pérez, Cristo, que hermano. amén, paz de Cristo, amén. Aquí estamos, pastor. Bueno, aquí te van los textos. Si tienes bueno, te los voy a estar dando despacito, pastor, pero nuestro tema es un apóstol, fundamento de la iglesia. Para documentar el video, porque no es posible decir ellos enseñan esto y luego no comprobarlo. Vamos a ver un video oficial de La Luz del Mundo, que es de dominio público, y te ruego, pastor, que pongas mucha atención, y también a los que nos siguen, cómo es que ellos fundamentan en un apóstol la iglesia de Jesucristo. Según ellos, eso es antibíblico, porque aún tomando la tesis de que la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles, lo cual no es cierto, nunca en la Biblia se podrá justificar un solo apóstol a la vez. Pero mira lo que dicen en el video. El video dice: Samuel Joaquín Flores, apóstol de Jesucristo, Iglesia La Luz del Mundo, Casa Cultural, Berea. Bueno, pongamos atención al planteamiento de La Luz del Mundo. Esta es su doctrina. Va, pastor, voy a cambiar la cámara. Vamos a ver. Y dice así: hombres escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo,
enviados a la tierra, según el tiempo y el lugar señalado, para cumplir una gran misión. Somos elegidos de Dios para formar su pueblo y estamos sustentados por una elección de Dios. Hombres humildes, íntegros, fieles, obedientes al llamamiento de Dios en medio del desierto, del diluvio, de la persecución, en medio de la incredulidad del siglo que les tocó vivir. Jesucristo, el Hijo de Dios, Alfa y Omega, principio y fin de este mundo para quien todo el universo había sido creado. También obedeció su llamamiento y llevó a cabo la más grande misión, salvar a la humanidad, otorgando al hombre la esperanza de una vida eterna, exenta de lágrimas y sufrimientos. Como él, uno de sus apóstoles obedecieron a su llamado y cumplieron su misión en el tiempo señalado. Todas las cosas en la creación, en el universo, tienen un orden. Y en ese orden de Dios, yo le diría a la gente con plena seguridad que no hay iglesia de Cristo si no hubiera un apóstol. Pastor Yáñez, la primera declaración del video oficial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Yo le diría a la gente con toda seguridad que no hay iglesia de Jesucristo si no hubiese un apóstol. Fíjate cómo dice uno y hace con el dedo así. Uno, un apóstol, porque ellos tienen uno, no tienen 12. Quiero que todos los que nos están escuchando pongan atención, porque hay algo que el hombre titubea. Lo voy a volver a repetir, pero fíjate cómo adelante titubea. Espero que todos noten el detalle. Va para atrás un poquito. Todas las cosas en la creación, en el universo, tienen un orden. Y en ese orden de Dios, yo le diría a la gente con plena seguridad que no hay iglesia de Cristo si no hubiera un apóstol. Porque la iglesia de Cristo, desde sus orígenes, desde la primitiva iglesia de Cristo, que fue fundada poco más de 2000 años, siempre fueron los apóstoles los que a manera de piedras vivas fueron los cimientos, el fundamento de la iglesia del Señor. Entonces, en todo el sistema de cosas, en este mundo, en esta vida, hay un orden. Y en lo espiritual es más perfecto el orden. Bueno, Pastor Yáñez, ¿te das cuenta de que se contradijo él mismo? Dice así: yo le diría a la gente con toda seguridad que no hay iglesia de Cristo si no hubiere un apóstol, y hace con el dedo así. Y luego, cuando da su explicación, dice, porque desde el principio la iglesia primitiva estuvo fundamentada, y hace el dedo, pero se da cuenta que no puede decir en un apóstol. Dice, en los apóstoles, los cuales fueron el fundamento. Hay dos mentiras que el hombre está diciendo. La primera es que la iglesia se fundamenta en un apóstol. Es una mentira. Número dos, pasa a contradecirse enseguida porque tiene que decir que no es en uno, sino en los. Entonces, tercera mentira. Primero dijo que en uno, luego dice que en los, dijo que el apóstol, un apóstol era el fundamento, al último tiene que decir que son los apóstoles el fundamento, y al final, la cuarta mentira es que no es cierto que la iglesia esté fundamentada en los apóstoles. Bueno, te voy a poner ahora sí el pedacito entero para que vean las cuatro mentiras y escucho tu comentario. Va de nuevo.
Vamos a darle hacia atrás. Todas las cosas en la creación, en el universo, tienen un orden. Y en ese orden de Dios, yo le diría a la gente con plena seguridad que no hay iglesia de Cristo si no hubiera un apóstol. Porque la iglesia de Cristo, desde sus orígenes, desde la primitiva iglesia de Cristo, que fue fundada poco más de 2000 años, siempre fueron los apóstoles los que a manera de piedras vivas fueron los cimientos, el fundamento de la iglesia del Señor. Entonces, en todo el sistema de cosas, en este mundo, en esta vida, hay un orden. Y en lo espiritual es más perfecto el orden. Oye, Pastor Héctor, escucho tu comentario. Yo noté esas 4 mentiras, contradicciones, te escucho. Bueno, no hay iglesia si no hubiera un apóstol. Eso no es cierto, ¿verdad? O se está retransmitiendo, hermano. No, yo tengo audífonos, Yo también. pero yo no oigo que se esté retransmitiendo. ¿Aló? ¿Sí me escuchas? Yo oigo, sí. Se me está retransmitiendo a mí. Vamos a ver, hermanos, a ver, Yasmín Cuevas, a Marisol Pantaleón, José Valle, Eugenio Jaime, Jackie P. Andrade, Claudia Pérez, Leonor García, Lázaro Yáñez, alguien, Rubén Ponce, Miguel Ángel Flores. A ver, Miguel, si nos puedes dar un reporte. ¿Está saliendo la voz bien de tu servidor y del hermano Yáñez? Porque él dice que se está retransmitiendo. Estamos aquí poniendo en evidencia las mentiras de la doctrina de la luz del mundo, las contradicciones, que en sus mismos videos son evidentes. ¿Quién nos puede dar un reporte de señal? Arturo Jasso, un saludo, Pastor Arturo. ¿Se sigue retransmitiendo, hermano Yáñez? A ver. Sí. Solo a mí. No sé por qué. No se estaba retransmitiendo, hermano. ¿Estás usando los audífonos? Sí, estoy usando el mismo audífono. Voy a traer el otro audífono de estos. A lo mejor este ya se bajó, pero lo chequeé, estaba 100% bien. Permíteme. Bueno, el primer punto, mientras llega el hermano Yáñez, dice que la hermana Leonor dice que se oye muy bien. Lo escuchamos bien, hermano. Muy bien. Bueno, para todos los que nos están siguiendo, miren, la secta de la luz del mundo nunca ha tenido apóstoles. Siempre han tenido un apóstol en turno. Claro, ellos dicen que Jesucristo llamó a Eusebio el fundador. Eso lo vamos a ver después, a ver si el llamamiento de este señor cuadra con lo que dice la Biblia. Ahorita estamos en el punto de notando la contradicción. Fíjense bien, primero fue el abuelo, luego fue el hijo y ahora el nieto. Pero nunca ha habido 2 apóstoles a la vez en la luz del mundo. Siempre ha habido uno. Por eso el hombre empieza uno y hace con su dedito, pero después se da cuenta y dice, pero estabas hablando de la primera mentira, hermano, y dicen que sí, que se oye muy bien, no te preocupes, adelante. No hay iglesia si no hubiere un apóstol. Tu comentario. No, pues la iglesia no la fundó un apóstol, la fundó nuestro Señor Jesucristo, hermano. Fue quien fundó la iglesia. Ajá, no la fundó el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo, ni ningún otro hombre. Él es la cabeza. La Biblia dice que
Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, el fundador es Cristo, ¿no? Esa es la primera mentira que estamos mirando en esta declaración que hace este pastor de la luz del mundo. Bueno, va el primer texto. Va el primer texto, lo tenemos en Isaías, capítulo 28, pastor. Vamos a ver desde el verso 14 al 17. Isaías 28, 14 al 17. La primera vez que se habla de Jesucristo como el fundamento, el cimiento. Fíjate que una de las mentiras que está echando el hombre habla de cimientos en plural. Ahorita vamos a volver a poner la grabación, que todo el público se dé cuenta cómo le están engañando con esta grabación, porque la Biblia no habla de cimientos, habla de un solo fundamento o cimiento, y es una roca, es un varón. A ver, pastor, Isaías 28, 14 al 17. 28, 14 al 17. 28, 14 dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, no nos escondemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. A ver, pastor, dile a todo el público y a todos los miembros de la luz del mundo, ¿quién es el fundamento? Que no es fundamentos, ni cimientos, ni son hombres. Diles, explíquenos quién es y por qué. El fundamento, esta profecía se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El Señor les hizo referencia, la piedra que los edificadores desecharon, esta ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, ¿verdad? Y roca de escándalo, dice. Entonces, esta profecía se está cumpliendo y el Señor les dijo que se había cumplido en sus oídos. Y se refiere a nuestro Señor Jesucristo esta profecía. Entonces, el fundamento. Jesucristo es el fundamento. Amén. Léenos, pastor, a ver, porque mi versión, mi Reina Valera dice en el verso 16, dice el profeta, por tanto el Señor Jehová dice así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Aquí dice cimiento, tu versión dice de fundamento, ¿no? Entonces no hay varios cimientos, pastor, sino uno solo. No, y hay una referencia, hermanos, que la encontramos en Romanos, ¿verdad? Que dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de la justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, haciendo referencia que allá estaba una piedra, ¿no? Como está escrito, he aquí pongo en Sión
piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. De nuevo, pastor, no vemos intermediarios para creer en él. No, El que creyera en no. él. Bueno, Amén. primer punto para todos los que nos escuchan. La iglesia no tiene fundamentos en plural. La iglesia no está fundamentada en un apóstol, ni en 12 apóstoles, sino en un solo personaje llamado Jesucristo. Él es el fundamento. Bueno, pero fíjense el engaño de la doctrina de la luz del mundo. Va de nuevo, recalcitrante el hombre pensado. Todas las cosas en la creación, en el universo, tienen un orden. Y en ese orden de Dios, yo le diría a la gente con plena seguridad que no hay iglesia de Cristo si no hubiera un apóstol. Porque la iglesia de Cristo, desde sus orígenes, desde la primitiva iglesia de Cristo, que fue fundada poco más de 2000 años, siempre fueron los apóstoles los que a manera de piedras vivas fueron los cimientos, el fundamento de la iglesia del Señor. No. Entonces, en todo el sistema de cosas, en este mundo, en esta vida, hay un orden. Y en lo espiritual es más perfecto el orden. Bueno, enumerando las mentiras otra vez. No hay iglesia de Cristo si no hubiere un apóstol. Y luego en su comentario dice, porque la iglesia primitiva estuvo fundamentada, y deja su dedito y luego dice, sobre los apóstoles. Siempre no es uno, sino sobre los apóstoles. Tercera mentira, ellos son el fundamento. Pastor Yáñez, ¿los apóstoles son el fundamento de la iglesia? Te escucho. No, ellos no son el fundamento, ellos son edificadores, hermano, que edifican a la iglesia con la palabra de Dios, con la palabra del fundamento, ¿no? Porque ellos no son los fundamentos, hermano. La Biblia dice, edificados sobre el fundamento, no sobre los fundamentos. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero ¿cuál es ese fundamento? No es de los apóstoles. El fundamento es lo que leímos ahorita, la profecía de Isaías que se cumplió cuando vino el Señor Jesucristo. El fundamento es Cristo. Claro. Y eso es lo que tenemos que establecer con las escrituras, porque no nos interesan las sectas y sus prácticas, nos interesa la parte bíblica. La primera cita de Isaías 28, 14 al 17, he aquí yo pongo una piedra de esquina de fundamento. Acabas de leer también que la roca de escándalo es Cristo. Primera de Corintios 3, del 1 al 13, pastor, vamos a que quede claro que el fundamento no son los apóstoles, ni un apóstol. Eso es una cosa totalmente contradictoria, porque nunca hubo un solo apóstol en la iglesia primitiva, pero tampoco los apóstoles aparecen en la escritura como fundamento. A ver, 1 Corintios 3, 1 al 13. Ellos aparecen como edificadores, hermano. Ajá, como coadjuntores, como ministros, como predicadores, pero nunca como fundamentos. No, nunca como un fundamento. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas,
y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. A ver, pastor, Y una eso pausa. según ¿Qué pues es Pablo? ¿Pablo es fundamento? es servidor. Bueno, evidentemente en el video promocional de La Luz del Mundo, ellos están predicando a su apóstol, uno con el dedito. No hay iglesia si no hay un apóstol. Evidentemente están haciéndole propaganda a su apóstol y lo ponen como fundamento. Pero Pablo nunca anduvo por las iglesias diciéndoles, si no estoy yo como fundamento, no puede haber iglesia. Tu comentario. No, 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 eso no es cierto. Ajá. Entonces, pastor, ¿qué es Pablo del Pablo, 5? Síguele y escucho tu él aquí comentario. declara, hermano Pablo, que él es un servidor, ¿verdad? Que él está edificando como servidor sobre el fundamento que es Cristo. Ajá, más abajo lo va a aclarar. Ajá. Síguele, pastor, el 5 en adelante. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso, dice, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. A ver, pastor, Pablo no es el fundamento. Mira, No, que no. quede claro a todos los que nos escuchan, no vas a encontrar en la Biblia la expresión fundamentos en plural. Siempre se habla de uno solo. Aquí está diciendo el fundamento, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pastor, ¿y cuál será? ¿Quién será ese? Te lo dice en el verso 11, ¿verdad? ¿Cuál es ese pastor según el verso 11? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, más claro no canta un gallo. Si ¿No? el hombre del video dijese, yo con toda seguridad le diría a la iglesia, no hay iglesia no hay iglesia sin Jesucristo. Yo diría, amén, brother, amén, porque estaría hablando la palabra, pero está engañando a las personas diciendo, no hay iglesia si no hay un apóstol. Eso es una mentira, pastor. Uh-huh. Mentira es. Ok, entonces el fundamento es Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. La prueba. Bueno, es triste que toda esta gente de la luz del mundo confíen para su salvación en un hombre que según
fue elegido por Dios como apóstol y han sido engañados para creer que por tener este liderazgo de este hombre, ellos van a entrar a la vida eterna. Es lo que hacen todas las sectas. Bueno, mira, pastor, esperemos que estos videos les sirvan a los que son invitados a la luz del mundo para que sepan que los van a enseñar a confiar en una dinastía de una familia que se apellida Joaquín, que dicen ser apóstoles de Dios, pero que lo han sido por sucesión y nunca han tenido, la luz del mundo nunca ha tenido dos apóstoles a la vez. Tiene que morirse el otro para nombrar al siguiente, y a ninguno se le ha parecido Jesucristo, según el propio testimonio de ellos, para que los haya nombrado apóstoles. Y claro, muy convenientemente, el lugar de liderazgo ha quedado de un padre a su hijo y hasta el nieto. Bueno, pastor, todo queda en familia. Tu comentario. Me estoy recordando, hermano, cuando los discípulos iban entre ellos peleándose, hermanos, que querían ellos saber a cuáles de ellos el Señor lo iba a escoger como jefe. Fíjate, si el Señor hubiera querido poner el fundamento en uno de ellos, Él lo hubiera hecho, ¿no? Y lo hubiera declarado. Pero cuando el Señor se da cuenta que es lo que ellos están pensando, ¿verdad? Que entre los 12, ellos querían mandar a los otros 11, ser el jefe de los otros 11. Entonces, el Señor no les permitió nada de eso porque, hermano, la salvación no está basada en un hombre. La salvación está fundamentada, o la base es en Dios. Por eso dice la palabra de Dios que hay un mediador entre Dios, porque Dios nos dio la salvación por medio de Jesucristo. Hay un mediador entre Dios y los hombres, porque el único que puede salvarnos es Dios, por medio de Jesucristo. Porque los hombres lo único que hacen es dañan, hermano. Las sectas lo único que han hecho es dañar el evangelio. Entonces, le dijo a Pedro, hermano, de cierto te digo que tú eres Pedro. Y dijo esta palabra, y sobre esta piedra, roca, o roca, ¿verdad? Porque se refería al Señor Jesucristo. claro. No dijo sobre esa roca, señalando a Pedro, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es de un hombre, la iglesia es del Señor, es de Dios la iglesia. Así es. A ver, vamos de una vez, pastor, a Mateo 16, porque está citando la que yo traía aquí también anotada. Mateo 16, 13 al 20. Entre tanto, saludamos a Lorena Guzmán García, a Luz Sánchez, a Judith Vázquez, a Giselle Rojo, a Elizabeth Maldonado, dice Dios los bendiga, María del Rosario Yáñez García, José Díaz, Leonor García Rivera, dice Cristo es la piedra angular y el fundamento, aleluya, amén. Silvestre Cruz, Dios les bendiga y guarde, mis hermanos. Rosa M. Cruz, Jackie Gil, Lulú Peñuelas, Verónica Catarino, Shelino Ibarra, Alberto Hernández, Mendoza GMR, Saraí Cruz. Bueno, hay mucha gente aquí, pastor, siguiendo la emisión. ¿Qué dice la escritura, pastor? Adelante. Mateo 16, dijiste, ¿verdad?
Mateo 16, 13 al 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pastor, la iglesia fue edificada sobre esa roca. Es obvio que todos los textos que estamos leyendo señalan a Jesucristo mismo como esa roca. La explicación es muy sencilla. La explicación te la da el verso 13 en la pregunta del Señor. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pastor, si yo digo que es un profeta, no me puedo salvar. Si yo digo que es un filósofo, no me puedo salvar. Pero si yo creo que es el Hijo de Dios que resucitó al tercer día, entonces seré salvo. La identidad de Cristo revelada en la mente y en el espíritu de los hombres por medio de la fe es lo que da la salvación. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero es la identidad de Cristo, el conocer quién es Él y creerle, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y que es el Hijo de Dios. Entonces ahí está la salvación. Todo el que va creyendo eso se va fundamentando en esa roca, es por medio de la fe. Entonces, pastor, cuando ya le llama y aquellos se quedan, dice, pues eres Elías, eres Jeremías, pero Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, tú eres el Mesías o tú eres el Cristo, que es lo mismo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Solamente el que obtiene la revelación de quién es Jesucristo y su obra salvadora es el que puede fundamentarse en él. Entonces, no te lo reveló carne ni sangre, está hablando otra vez de su identidad, mas mi Padre que está en los cielos, mas yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, yo te conozco, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, sobre la revelación de quién soy yo, sobre esa verdad que tú acabas de recibir, de mi identidad, todo el que creyere, ahí se fundamenta la iglesia. Entonces la roca es Cristo, pero hay que creer en ella, porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, la roca no es Pedro, sino la roca es la revelación de Jesucristo en cada individuo. Tu comentario. Sí, ahora, ¿por qué en Cristo, hermano? Porque Él efectuó la salvación por nosotros, ¿verdad? Él efectuó la redención por nosotros. Entonces, no podía estar basada la salvación en un ser humano común, ¿verdad? Sino en el Cristo, en el que Dios había prometido que había de venir. Que sobre él dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido. Cristo quiere decir el ungido. Ajá. Entonces, el ungido iba a traer la revelación a aquellos que creyesen en él. Entonces,
Los discípulos escucharon cuando él leyó esta escritura de Isaías, que les dijo a los escribas, hermanos, a los que estaban en la voz, el Espíritu del Señor es sobre mí porque me ha ungido el Señor, ¿verdad? Me ha enviado, era el enviado de Dios, Sí. era el escogido de Dios, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para abrir la prisión a los presos. Entonces, cuando viene el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta y se revela a aquellos que creen en Él, a los que creyeren, no serán avergonzados. Estás en lo correcto lo que dijiste tú, ¿verdad? En esa revelación. Entonces, cuando los apóstoles son llamados y miran el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, todas las virtudes que obraban, que ellos miraron que totalmente el Espíritu Santo estaba sobre ese ser humano en su totalidad, no era una porción como los profetas, ¿no? Que recibían revelación de un sueño. No era así, no. La unción estaba sobre él. Entonces ellos miraron el ministerio, entonces ellos recibieron la revelación que él era el Cristo, ¿verdad? Que él era la roca, ¿verdad? Que solamente el que creyera en él podía ser salvo. Sin duda, pastor, ahí está. Está la roca, que es Cristo, su vida, su obra perfecta en la cruz, la redención cuando penetró los cielos y derramó el Espíritu Santo, y la fe del que creyere, porque la roca ahí está, pero el que no creyere, pues va a ser roca de escándalo y de tropiezo, ¿no? Para mí es un filósofo, para mí es un predicador nada más, para mí es solamente un profeta, pero el que creyere que es el Hijo de Dios, que resucitó al tercer día, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Invitamos a todos los seguidores de la luz del mundo que finquen su confianza en Cristo Jesús para salvación y no en un supuesto apóstol, porque para empezar, nunca la Biblia plantea que estés fundamentada en fundamentos de apóstoles, así, fundamentos en plural, dice sobre el fundamento de apóstoles, pero es fundamento. Es que los mismos apóstoles, pastor, estaban o están fundados en él. Aquí vemos a Pedro confesándolo. Amén. Amén. Ahora mira, quiero hacer un comentario aquí, pastor, porque a nosotros como personas que hemos fincado nuestra fe en Jesucristo y solamente en Él para salvación, porque no hay otro camino, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, se nos hace raro mirar la devoción, los cánticos, las palmas en las manos de esta gente enfervorizada alrededor de una dinastía de hombres. Pero ¿sabes qué? Lo mismo hacen los católicos con el Papa, pero a escalas mucho mayores. Pues por supuesto que la devoción alrededor de Nazón Joaquín es una pálida copia de la devoción que el católico le hace también a un hombre, en este caso es un argentino. Pero ¿por qué? Bueno, porque han sido engañados, tanto los católicos como los de la luz del mundo, para señalar a un personaje humano, contemporáneo, como el depositario de la salvación. En el caso del Papa dicen es el vicario de Cristo. Y usan Mateo 16, 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces ellos dicen, la iglesia está edificada sobre Pedro, Pedro es el fundamento, y sobre la sucesión de papas. Entonces somos la iglesia verdadera. Pero mira, pastor, si una persona es convencida que este argentino es el vicario
de Cristo, pues ya está hecho. Es más, si tú me convences a mí que tú eres el fundamento de mi salvación, pues te voy a preparar palmas y te voy a cantar alabanzas, y claro, porque me has convencido que tú eres el contacto humano para yo entrar al reino de los cielos. De ahí, de esta plataforma doctrinal, solamente logremos convencer que el Papa es el vicario de Cristo y la cosa está hecha. Convénceme a mí y yo voy a ir también a rendirle pleitesía. Convénceme que Nazón me va a dar la salvación. Convénceme que Él es el fundamento de la iglesia, y ahí me vas a tener con las palmas en las manos. Hay mucha gente inocente engañada, pastor, pero así no dicen las escrituras. Te escucho. Sí, así es un engaño, hermano. Ojalá y puedan entender las gentes que están ahí, ¿verdad? Puedan el Señor iluminar su corazón para que salgan de... Es un engaño, hermano, diabólico. O sea, han sido presos de un engaño, pero de un espíritu de error, que le llama la Biblia la doctrina verdad, de error, ¿verdad? A la que no habla o a la que no confiesa que el único que puede salvar es Jesucristo. Sí, y No hay otro. No hay otro. Esta es una verdad luminosa, pastor. Esta es una verdad luminosa que puede hacer salvas vuestras almas, pero el que viole esta verdad y se ponga a sí mismo como mediador, como salvador, es reo de muerte espiritual, de blasfemia. Por eso es importante aclarar con las escrituras que esta secta y sus doctrinas no tienen fundamento bíblico. La iglesia no depende de un hombre, de un apóstol, mucho menos de una dinastía. No depende de profetas ni de apóstoles, depende o está fundamentada solamente en Cristo Jesús. A ver, pastor, Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Antes de que se nos acabe el tiempo. Sí. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y aquí hacemos hincapié que no dice fundamentos, dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, dice, amén, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Sigue siendo un fundamento. Los mismos apóstoles están en ese fundamento. Pastor, nunca habló de fundamentos ni que los apóstoles sean los fundamentos de la iglesia. Nunca se habla en plural. Pero claro que ya dimos el texto del mismo autor de la carta a los Efesios diciéndonos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Porque se lee amén, el verso el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya ve, aquí está, los apóstoles son el fundamento. No está diciendo eso. Está diciendo que los apóstoles mismos están edificados ahí y toda la iglesia, juntamente nosotros con ellos. Tu comentario.
Sí, dice Pablo, lo leímos anteriormente, dice, yo como perito arquitecto, o sea, está haciendo una alusión a un arquitecto especializado. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y se está refiriendo al conocimiento que Dios le había dado de la revelación que Cristo era el fundamento. Claro, y lo explicó a los gentiles en sus cartas, misterios que Pedro, por ejemplo, nunca explicó, porque el Señor le había dado a Pablo, era un instrumento, perdón, un instrumento escogido, ¿no? Para explicar a los gentiles el Evangelio. Y he ahí. Bueno, por último vuelvo a poner el pedacito de las mentiras de Trin para todos los que van llegando. Escuchen. Todas las cosas en la creación, en el universo, tienen un orden. Y en ese orden de Dios, yo le diría a la gente con plena seguridad que no hay iglesia de Cristo si no hubiera un apóstol. Porque la iglesia de Cristo, desde sus orígenes, desde la primitiva iglesia de Cristo, que fue fundada poco más de 2000 años, siempre fueron los apóstoles los que a manera de piedras vivas fueron los cimientos, el fundamento de la iglesia del Señor. Entonces, en todo el sistema de cosas, en este mundo, en esta vida, hay un orden. Y en lo espiritual es más perfecto el orden. Bueno, ahí, según esto es un CD que puedes adquirir ahí en la Casa Berea, que es la doctrina de ellos. Son 4 mentiras. Qué curioso, ¿no? Qué curioso cómo un apóstol, la iglesia depende de un apóstol, luego el dedito y luego dice los apóstoles. Y luego termina diciendo que los apóstoles son el fundamento. Del todo falso. Último texto, pastor, porque se nos fue el tiempo. Primera de Pedro 2, 1 al 9. Saludamos a Jesús García. A Galileo Millán dice, exacto, hermano, ellos también están sobre el fundamento que es Cristo. Sí, exacto. Es lo que va a decir ahora el apóstol Pedro. ¿Qué dice, pastor? Mis hermanos míos este es Santiago. Primera de Pedro, ¿verdad? Del 1 al 9. Al 9 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, pastor, mira, aquí hay un detalle muy interesante
Mira como dice el verso 5, sabemos que la piedra es Cristo, toda la iglesia está edificada sobre él, pero dice el verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, y lo que me llama la atención, y un sacerdocio santo. Santo. Es que cada creyente puede predicar a Cristo, es un sacerdote. La iglesia predica a Cristo. La iglesia da de gracia lo que de gracia ha recibido. Dice, ustedes son un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Te lo vuelve a decir en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ah, pero no, tú no puedes predicar si un apóstol no te autoriza. ¿Con qué derecho predicas tú? ¿Con qué derecho? Porque la doctrina de la luz del mundo es fundamentar a un hombre de carne y sangre, a uno, que no a un grupo. Pastor, y esto lo vamos a ver en otro video. Una inconsistencia total de la doctrina de la luz del mundo con la Biblia, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que todos los redimidos pueden anunciar las virtudes y no necesitan que un apóstol los autorice, porque no están fundamentados en un apóstol. El fundamento ya fue puesto, ya fue explicado el Evangelio, y el Evangelio corre a todas las naciones. Tu final comentario, pastor. El fundamento es el que sostiene el edificio, hermano. Como tú muy bien lo sabes. O sea, nosotros somos edificados por ese fundamento. Nosotros no nos podemos sostener si no estamos edificados en ese fundamento. Y el fundamento de nosotros es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. O sea, este hombre dijo algo, hermano, que los apóstoles eran piedras vivas, que esas piedras vivas eran fundamentos. No, no, señor. No. No, totalmente errado. O sea, las piedras vivas ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Es la vida nueva en Cristo. Es la vida que nos dio Cristo, el fundamento. Sin duda. Hoy me compré un reloj para saber que se acabó el tiempo. Es de cuerda, pastor, mira. Ya lo... Ok. Gracias, pastor. Es un gran, mucho gusto tenerte en pantalla. Vamos a planear el siguiente video en esta línea. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Amén. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Gusto en compartir la pantalla contigo. Amén. Oye, el varón. Hermano Gama. Sí. Algo, cuando estaba el video que pusiste, se quitaba mi eco. Ah, se quitaba el eco. A ver si hacemos una prueba, ya sea mañana o no sé cuándo, porque volvió el eco a mi audífono. Ok, vamos a superar todas las dificultades técnicas. Mañana, pastor. Amén. Dios te bendiga.